Hola seguidores de Cripto Noticias, estamos en el Blockchain Summit LATAM, un espacio que reúne emprendedores, desarrolladores, empresas y otros protagonistas y actores de este ecosistema. En esta ocasión hablamos con Martín Hagström, él es líder de blockchain en IBM para América Latina. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿cómo va todo? Todo bien, un gusto tenerte aquí en Cripto Noticias y contanos para empezar acerca de tu participación en esta conferencia, en este encuentro. Esta va a ser la segunda vuelta porque estuve en Panamá a punto de poder hablar y ahí justo cuando se suspendió, así que esperemos que esta vez salga todo mucho mejor. No es mi primera vez en este evento. El año pasado, el anterior, cuando fue en Santiago, también participé y después como IBM participamos también en Colombia. O sea, así que tenemos como una larga historia con este evento. Así que somos bastante conocidos con Cristóbal y los hemos ayudado también en temas de hackatones y ese tipo de cosas. Así que nada, muy contento de estar acá. Bien, Martín, para conocerte un poco más, para que el público te conozca, contanos cómo es que llegaste primero a lo que es Bitcoin y las criptomonedas y posteriormente a lo que es blockchain aplicado a las empresas. ¿Cómo es tu historia, tu background personal? Personalmente, yo me involucré con el tema de criptomonedas hace ya bastantes años, fines del 2012, principios del 2013, por un tema medio personal. Estaba buscando alternativas por un problema que había tenido con PayPal, un tema personal, y me puse a buscar alternativas a PayPal y encontré Bitcoin. Siendo bien honesto, fines del 2012, gran error de mi parte, pero me pareció una pésima idea. No, o sea, me parecía recontra interesante, pero bastante, o sea, lo que no veía era agregarle complejidad a las transacciones. En ese momento, la verdad es que era todo mucho más difícil que ahora. Entonces, tener que educar a los usuarios para que después puedan hacer una transacción me parecía que era agregarle mucha fricción a las transacciones, pero desde ahí me quedó el bichito, digamos, y no, o sea, pasó a ser un tema que visitaba todos los días estaba investigando algo nuevo y a partir de ahí me quedé como muy involucrado en el tema y ya siendo un poco más para adelante. O sea, que quedé bastante involucrado también con la comunidad de Bitcoin Argentina. Empecé a escribir en un medio en Coinbase como notas de opinión. Y en el 2014/2015 yo estaba terminando una carrera universitaria y tenía que escribir un research paper, una tesis, y la decidí escribir sobre blockchains privadas, que en ese momento todavía no se hablaba demasiado del tema. Inicialmente yo, o sea, mi tesis, lo que pensaba transmitir era que no creía que era una buena idea o donde yo no le encontraba demasiada utilidad. Y a medida que fui escribiendo la tesis, investigando el tema y todo, cambié completamente de opinión. Eh, y nada, me convencí de lo contrario. O sea, sí, o sea, hay que mirarla con otros ojos. Atacan a problemas completamente distintos a las blockchains públicas. Se basan en supuestos completamente distintos. Así que una vez que cambié un poco ese mindset, la verdad es que terminé escribiendo esa tesis y fue como empecé con el tema de las blockchains permisionadas o blockchains privadas o blockchains para las empresas. Y al mismo tiempo IBM estaba empezando a armar a nivel global un grupo para investigar estas tecnologías y empecé a estar en contacto y así es como me empecé a relacionar con el equipo global que estaba empezando a desarrollar lo que ahora es Hyperledger Fabric, pero en su momento era un producto que IBM estaba empezando a desarrollar. Y después ese producto se decidió hacerlo open source, donarlo a la fundación de Linux y todo eso. Pero bueno, desde ahí como que estoy relacionado con ese equipo que bueno, que hasta que después, yo diría unos años después, se decidió armar la unidad de negocios dentro de IBM y ahí tomé el rol para liderar esa unidad dentro de la región.
Es un poco como la historia de cómo llegué hasta acá. Martín, hablando de blockchain, notamos que ha disminuido, menguado un poco el entusiasmo, quizás digamos el sobreuso de la palabra blockchain, ¿no? En el año 2017 se hablaba de la magia de blockchain y quizás ha menguado un poco. ¿Te parece que blockchain como estructura de datos sigue siendo una tecnología tan prometedora para usos no financieros como se la pregonaba muchos años atrás? Sí, o sea, a ver, yo creo que es sano. Gartner tiene la curva de hype, donde en el 2017 blockchain estaba arriba de todo y después pasa por distintas etapas. Y hoy estamos en una etapa muchísimo más sana, donde se trabaja, o sea, al final lo que no tiene que pasar es que esto sea una tecnología en busca de un problema, una solución en busca de un problema, sino que esta tecnología permite resolver un tipo de problema de negocio y por un tema yo creo que de educación, por un tema de madurez, por un tema de haber aprendido quizás a los golpes en algunos casos, hoy ya se está atacando los problemas que realmente esta tecnología aporta. Y para hay otros problemas hay otras tecnologías que son más eficientes. Entonces, pero sí, y más allá de los casos de uso de servicios financieros, nosotros en lo que sea es cadenas de suministro tenemos muchísimos casos de uso donde yo creo que esta es una tecnología ideal, múltiples actores, donde tener transparencia de todo lo que pasa en una cadena de suministro es muy, muy complejo. Y esta es una tecnología que soluciona un problema sobre todo de governance, de un tema de gobernanza. Entonces, tenemos buenos ejemplos, tenemos IBM Food Trust, que es una red de trazabilidad de alimentos, que tiene no solamente actores grandes e importantes como Walmart, Carrefour, Nestlé, pero también productores de fruta en Chile, productores de aceite de oliva en Argentina, productores de camarones en Ecuador, de lácteos. Tenemos múltiples ejemplos de empresas muy grandes, pero también pequeños productores, toda la cadena de suministro, y es una tecnología que resuelve esa problemática. Y así hay otras, ¿no? Pero sí, o sea, para todo lo que tenga que ver con cadenas de suministro, es una tecnología que aporta muchísimo. Perfecto, ya que lo mencionás, además de cadenas de suministro, ¿nos puedes contar qué es la IBM de blockchain y qué otros casos de uso le están dando actualmente? Sí, mira, o sea, y así, yo recién mencioné un poquito, la historia es que nosotros empezamos a trabajando con un producto, en desarrollar, en realidad, un paso atrás. Cuando apareció Ethereum, este equipo dedicado a investigar esta tecnología se puso a investigar el tema Ethereum. Y si bien tecnológicamente era muy interesante, o sea, la conclusión fue que para el tipo de casos de uso que nuestros clientes iban a requerir, Ethereum tenía ciertas limitaciones. Temas de escalabilidad, temas de privacidad de los datos, ese tipo de cosas que las empresas, a diferencia o sea, tanto Bitcoin como Ethereum resuelven ciertas problemáticas, pero los problemas que nuestros clientes, las empresas, iban a querer resolver eran distintos y requerían otras características. Entonces, ahí lo que hicimos fue empezar a desarrollar un tipo de blockchain nuevo, por decirlo de alguna forma. Al principio lo empezamos desarrollando nosotros solos y después se tomó la muy buena definición de donar ese código a la fundación de Linux, hacerlo open source y hoy se transformó eso en Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric lo empezamos nosotros y la fundación de Linux, hoy tiene como 400 empresas que lo están manteniendo y soportando. Así nació nuestra estrategia con blockchain, pero a medida que hemos tenido experiencias con clientes, nosotros lo que hemos hecho fue crear ciertas ofertas o offerings alrededor de Hyperledger Fabric. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear un montón de herramientas que ayudan al desarrollo, a la operación y a la gobernanza de las redes y creamos una versión comercial de ese producto open source. La analogía sería Linux o Red Hat Enterprise Linux. O sea, existe el producto open source, pero también hay un producto
que está basado en el open source, pero tiene algunas herramientas adicionales, tienen soporte, son cosas que las empresas quieren, ¿no? Las empresas no quieren poner un mensaje en un foro en el momento de tener un problema, sino necesitan un 0800 a quien llamar el día que tienen un problema. Entonces, básicamente, IBM Blockchain Platform es una versión comercial de ese producto open source, de Hyperledger Fabric. Tiene toda una serie de herramientas que facilitan todo lo que sea creaciones de redes, la gobernanza, la operación. Y por otro lado, y con esa plataforma, nuestros clientes, y nosotros obviamente ayudando a nuestros clientes, creamos redes para distintos casos de uso. Y por otro lado, nosotros hemos invertido en crear algunas redes que creemos que solucionan alguna problemática de industria, y esas son nuestras soluciones, Blockchain Solutions, que básicamente ahí no es lo que estamos ofreciendo, es la plataforma para que alguien le cree una aplicación arriba, sino ya hemos desarrollado la aplicación y nuestros clientes se pueden unir. Entonces son redes que hoy ya están productivas. Hay varias, pero las dos más conocidas son IBM Food Trust y TradeLens. IBM Food Trust es la que comenté, es una red de trazabilidad de alimentos, y TradeLens es una red de digitalización del comercio exterior. O sea, uno puede hacer trazabilidad de los contenedores y, por otro lado, digitalizar toda la documentación que acompaña el contenedor. Y entonces, en vez de que haya, no sé, un sello en un documento para que el puerto deje salir una mercadería, esas aprobaciones pueden ser digitales. Entonces, se digitaliza todo el proceso de comercio exterior. Esas son como las dos soluciones más conocidas. Tenemos otras, pero esas son como dos redes que son bastante conocidas en el mercado y han crecido mucho en Latinoamérica. Tenemos muchísimos clientes que son parte de esas redes. Te quería preguntar precisamente eso, ¿cómo ves a Latinoamérica, a nuestra región, en comparación con el resto del mundo en cuanto a la implementación de este tipo de herramientas? O sea, yo lo veo bien. Es una región que es grande y es distinta en cada cosa. O sea, Brasil tiene un avance enorme en esta tecnología y muchísimo en servicios financieros. Nosotros hemos trabajado con prácticamente todos los bancos, o sea, tenemos ejemplos de redes de logística de efectivo, temas para evitar fraudes. Hay distintos casos de uso que hemos hecho con bancos o con intermediarios que le proveen servicios a distintas empresas de servicios financieros. Y por otro lado, en el resto de la región tenemos muchos ejemplos de temas logísticos, temas de cadenas de suministro. Y yo mencioné alimentos, que hay muchísimos ejemplos. En TradeLens tenemos más de 50 entre puertos y terminales en la región, así que prácticamente todos los países de la región tienen puertos y terminales que son parte de TradeLens. Pero también tenemos redes de trazabilidad de alimentos, tenemos redes para temas de certificados de matrimonio, certificados de nacimiento. O sea, hay distintos casos de uso. En México, por ejemplo, tenemos una red con 26 empresas de seguros y lo que buscan es bajar el fraude en el tema de las pólizas de seguros para los autos. Entonces, hay ejemplos de todo tipo en prácticamente todas las industrias, y comparándonos con las otras geografías, nosotros empezamos un poco más tarde, pero creo que aprovechamos todas esas experiencias o sea, todos esos aprendizajes que tuvieron las otras geografías de probablemente hacer proyectos, un montón de pruebas de concepto en proyectos que quizás algunos no tenían sentido y otros sí. Nosotros, como el desarrollo en Latinoamérica empezó un poquito más tarde, tenemos muy buenos skills, pero por otro lado tenemos esa ventaja de poder absorber todos esos conocimientos de lo que funciona y qué no funciona afuera. Entonces, la verdad es que hoy no hay una gran diferencia con respecto a las otras geografías. Yo te diría que, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, mío personal, cuando yo me comparo con mis pares del resto de las otras geografías, no siento ninguna desventaja, todo lo contrario. Martín, yendo entonces un poco a este tema que tanto has mencionado de cadenas de suministro, una pregunta que nos surge es ¿cómo se garantiza la veracidad de la información externa que se introduce en esa cadena? Esa información podría ser manipulada o demás. ¿Cómo mitigan, cómo reducen ese posible margen de error? Sí, lo primero que hay que entender es cuál es el problema a resolver, ¿no? Uno lo primero que piensa es
cuáles son las posibles formas de engañar al sistema, pero en realidad lo que hay que pensar es cuál es la situación actual y cuál es el problema a resolver hoy. Hoy, las empresas que necesitan hacer trazabilidad tienen estos mismos problemas, pero tienen problemas aún más graves, tienen problemas de que son todos hilos de información, y si un supermercado quiere tener, o sea, la regulación normalmente lo que le exige es que en una cadena de suministro cada actor conozca la información del eslabón anterior y el eslabón siguiente, ¿no? Pero no de toda la historia de lo que pasa en la cadena de suministro. Entonces, el primer problema que resuelve esta tecnología es tener esa capacidad, tener esa transparencia de todo lo que pasa de punta a punta y no tener que cada uno de los actores estar pidiéndole información a todos para crear todos estos distintos siglos de información, sino que de una forma colaborativa poder tener esa transparencia de todo lo que pasa. Entonces, es como que estamos en o sea, hoy por hoy los sistemas de trazabilidad están en un paso mucho más atrás y arcaico del problema puntual de si alguien ingresa un dato incorrecto. Ahora, de todas formas, lo que sí se hace es cuando se diseñan estas redes, lo que es importante es diseñarla de tal forma de que haya, en inglés se dice separation of duties, como separación de responsabilidades. Entonces, vos tenés distintos actores que van insertando datos, pero es importante que se vayan, que el actor siguiente o un actor o un determinado actor vaya validando los datos del otro. Entonces, si alguien dice que envió una determinada cantidad de alimentos de un eslabón, no sé, de un eslabón a otro, el transportista le pagan por transportar esos alimentos y ese va a también decir cuántos recibió y cuántos entregó, y el supermercado que los recibe también va a decir cuántos recibió. Entonces, hay distintos actores que van cargando datos de distinta forma y van validando los datos del anterior. Entonces, y así se pueden agregar, no sé, auditores, se pueden agregar distintos actores que tengan esta separación de responsabilidades. Entonces, se pueden coludir entre todos y entre todos decir, cambiemos un dato entre todos, y probablemente se puede si entre toda una cadena se coluden. Pero justamente eso no es lo que ellos, o sea, ellos lo que quieren lograr es lograr eficiencias en esa cadena. Entonces, creo que el primer switch que hay que hacer, sobre todo viniendo del mundo de blockchains públicas, es que lo que las empresas buscan cuando se unen para armar una red de negocios es solucionar un problema que tienen entre ellas. Entonces, ¿cuál es la eficiencia que quieren lograr? Y se diseña una red para justamente generar esas eficiencias. Después hay distintos mecanismos, ¿no? Además de la separación de las responsabilidades, uno puede automatizar el input de determinados datos, hacer de que no dependan de datos ingresados por humanos. O sea, hay distintas formas de ir mitigando de a poco o validaciones o distintas cosas que se pueden hacer para ir mitigando este riesgo. Martín, además de los casos de uso que has mencionado, ¿qué potenciales casos de uso que quizás no se han explorado aún se les ocurre que se pueden ir implementando? Pregunta difícil, porque la verdad es que, o sea, vamos de lo más básico. O sea, los casos de uso tienen que ser casos donde haya ineficiencias entre varios actores, ¿no? Y yo siempre hablando de las blockchains permisionadas, que es donde trabajamos nosotros, ¿no? Pero múltiples empresas que están transaccionando entre sí y intercambiando información entre ellas. Y donde haya fraude, donde haya posibilidad de hacer fraude, donde haya ineficiencias por muchísimo intercambio de documentación física y ese tipo de cosas, normalmente ahí está donde hay potencial para este tipo de proyectos. Hasta ahora, casi todos los casos de uso han sido muy dentro de una industria. Entonces, no sé, dentro de la industria de los alimentos, trazabilidad. Dentro de la industria de los medicamentos, trazabilidad. En servicios financieros, los bancos se juntan para hacer un determinado proceso más ágil. Lo que yo creo que es el paso siguiente, que vamos a empezar a ver cada vez más ejemplos, son industrias que se empiezan a mezclar. ¿Qué sería un ejemplo de eso? Es, no sé, un banco que puede ofrecer servicios financieros a partir de datos logísticos. Entonces, si yo soy un pequeño productor de cacao y a mí conseguir crédito me es muy difícil porque quizás tengo un campo muy chiquito,
hay mucha informalidad, etcétera. Pero es muy distinto si el banco no solamente sabe que mi cacao existe y que pasa cada cierta cantidad de tiempo alguien y valida que yo esté haciendo las cosas bien, pero además hay un pedido de determinada cantidad de cacao de Nestlé que está en la misma red. Entonces, a partir de los datos logísticos, un banco puede ofrecer servicios financieros a los distintos actores. Con menor riesgo para el banco y por lo tanto puede ofrecer mejores condiciones. Entonces se van a empezar a ver ejemplos así donde se mezclan casos de uso de distintas industrias. Has hablado de blockchains con permisos y blockchains sin permisos. Además del soporte que IBM o la empresa proveedora le brinda al usuario, ¿hay otra ventaja de usar la blockchain con servicio con permiso que ustedes brindan? Sí, blockchains permisionadas es una forma, si querés, según algunos más bonita de hablar de blockchains privadas, pero vendríamos a hablar de lo mismo. Estamos hablando de blockchain donde los miembros de una red son conocidos. Entonces, más que ventajas o desventajas, lo que hay que pensar es cuál es el caso de uso. Si somos un grupo de 20 bancos transaccionando entre nosotros y ellos saben quiénes son cada uno de estos actores que están transaccionando, una blockchain permisionada tiene sentido. ¿Cuáles son las ventajas para este tipo de casos de uso? Primero, para poder transaccionar dentro de esta red me tengo que identificar. No puede venir alguien y insertar una transacción en esa red que en realidad está pensada para esos 20 bancos. No, esos 20 bancos tienen una capacidad de emitir certificados y una vez que le emitieron un certificado, a partir de ahí pueden ser parte y transaccionar en esa red. Por un lado es eso. Por otro lado, hay un tema de privacidad de los datos. Cada uno decide quién puede ver los datos que uno. Y eso es bien importante cuando, por ejemplo, yo tengo mi competencia dentro de la misma red. O yo soy un supermercado, un retailer, y tengo a todos mis proveedores como parte de una red. Y la verdad es que un proveedor no va a querer que otro proveedor vea cuánto me está entregando o a qué precios y todo. Entonces, el tema de poder manejar la privacidad de los datos también es importante. Y por último, pero que no es menor, al ser los miembros conocidos, los métodos de consenso de la red son bastante más simples. No necesito hacer prueba de trabajo para lograr consenso, sino que tengo otros mecanismos de consenso que son mucho más eficientes. No es una crítica a la prueba de trabajo, a la minería. La prueba de trabajo es una genialidad para resolver un problema que es coordinar una red donde los miembros son anónimos. En cambio, acá los miembros son conocidos, por lo tanto yo tengo algunas otras formas más eficientes de lograr consenso. Eso ¿qué es lo que me da? Es no tener las limitaciones en términos de performance o en términos de transacciones por segundo que existen en las blockchains públicas hoy. Entonces yo puedo llegar a unos miles de transacciones por segundo que en las blockchains públicas actuales no es viable. Entonces, para los tipos de casos de uso que las empresas tienen, esto es un factor que también es importante al no tener asociado un costo por transacción como si existe en el otro tipo de blockchain, ¿no? Entonces, no es que uno sea mucho mejor que la otra, sino que resuelven problemáticas completamente distintas. Depende entonces del caso de uso de cada una. Y te pregunto, sé que IBM tiene un gran desarrollo en lo que es, por ejemplo, inteligencia artificial, Watson, por ejemplo. ¿Hay algún intento, algún proyecto, algún intento de complementar estas tecnologías, inteligencia artificial, blockchain, y darle algún... Sí. Sí, a ver, cuando uno va a plantear una solución a un cliente, no es que una tecnología soluciona toda la problemática del cliente. Normalmente una arquitectura está conformada por varios componentes. A veces hablamos de blockchain porque es como fallo, entonces podemos hablar de esta solución basada en blockchain, pero también podríamos decir que tiene otros componentes. Por ejemplo, algo muy simple es, normalmente estas redes tienen una forma de interactuar con una aplicación móvil. Y nadie habla del componente de la aplicación móvil, hablamos de la red de blockchain. Bueno, así como pasa eso, también pasa que tenemos ejemplos de redes donde los clientes están utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para identificar, por ejemplo, en temas de manejo de documentos, de digitalización de documentos y compartir documentos entre distintos actores, tenemos clientes que están utilizando Watson para hacer análisis de contratos.
Entonces, en vez de tener que estar leyendo los contratos físicamente y todo, Watson evalúa el contrato y da. Entonces, ahí es una combinación de tecnologías, pero no es que... sí, o sea, cada tecnología está haciendo lo que debe hacer. No. Tenemos un ejemplo bastante interesante con una empresa llamada Golden State Foods. Es un proveedor de hamburguesas, le provee hamburguesas a McDonald's. Y McDonald's utiliza hamburguesas congeladas, y Wendy's, su competencia, tiene como eslogan Never Frozen, nunca congeladas, como una forma de diferenciarse de McDonald's. Golden State Food le tocó la puerta a McDonald's y le dijo: yo te puedo entregar hamburguesas sin congelar. Como una forma de venderles más, ¿no? Querer venderles más hamburguesas. ¿Y qué forma lo hicieron? Fue combinar IBM Food Trust, o sea, ellos pasaron a tener trazabilidad de toda su cadena de suministro, desde que sale desde la vaca hasta que llega y tienen la hamburguesa lista para poder entregar, con sensores. O sea, ahí empezamos a combinar tecnologías. Hay temas de IoT, porque tenemos sensores de temperatura para poder tener la cadena de frío en todos los distintos momentos. Y por otro lado, están utilizando analítica avanzada para poder, a partir de los distintos pedidos que tienen de los distintos lugares de McDonald's del mundo, de Estados Unidos, lo que hacen es poder tomar la mejor decisión de cuál es el mejor producto a entregar. Entonces, a partir de, básicamente lo que hacen es alargar el tiempo de frescura de un producto, básicamente. O sea, entonces, ese es otro ejemplo donde se está utilizando blockchain para poder tener transparencia en la cadena de suministro, IoT para tener distinta información de sensores, temperaturas y ese tipo de cosas, y analítica para poder tomar mejor decisión de cuál es el mejor producto a entregar a cada uno de los distintos McDonald's. Ese es un ejemplo de tecnologías que están siendo combinadas. Martín, has nombrado varios casos de uso, varios beneficios de los que una empresa podría beneficiarse. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que lleva a algunas empresas que podrían adoptar estas herramientas a no hacerlo, a rechazarlas? ¿Una cuestión de desconocimiento, una cuestión de costos? ¿O con qué argumentos se encuentran ustedes? Hay mucho alrededor de desconocimiento todavía. O sea, es una tecnología que, si bien no es nueva, está en esta etapa como vimos antes. O sea, pasó por un hype muy alto y después sigue siendo una tecnología para el mundo de las empresas, una tecnología bastante nueva. Entonces, hay toda una curva de aprendizaje que hay que pasar. Entender de la tecnología, entender qué beneficios trae, cuándo tiene sentido utilizar esta tecnología, cuándo utilizar otra. Pero el punto que yo creo que es el que más hace que sea una tecnología más lenta a implementar es que no es una tecnología que la implementa una empresa sola, sino que lo que busca es resolver algo en una red de empresas, en un grupo de organizaciones. Y para eso hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces hay que definir un caso de uso en conjunto entre varias empresas, hay que diseñarlo en conjunto. Para lograr adopción, yo tengo que diseñar beneficios o incentivos para todos los distintos tipos de participantes, y las empresas no están tan acostumbradas a trabajar con su ecosistema. Normalmente las empresas diseñan sistemas para ellas mismas. En este caso es distinto, ¿no? O sea, es distinto desde el momento del diseño y también distinto en el momento de cómo gobernar esa red. ¿Quién va a hacer el mantenimiento de esa red? ¿Quién va a definir las reglas a futuro? ¿Cómo gobernamos eso que construimos para un grupo de empresas? Entonces, hay un cambio ahí de filosofía que hay que tener. Entonces, creo que eso es también algo que hace que sea un proceso un poco más lento. Bien, ¿IBM tiene alguna estrategia para divulgar estas herramientas? ¿Algo? Sí, o sea, tenemos, para empezar, o sea, desde el punto de vista de ofertas y de servicios, nuestros offerings, tenemos tanto nuestra plataforma, las soluciones, y por otro lado tenemos nuestros brazos de servicios, ya sea internamente o con nuestros asociados de negocios, que justamente ayudan a los clientes desde que tienen una idea, todo el ciclo de vida, desde que tienen una idea hasta poder operar y gobernar la red. O sea, los podemos ayudar en las distintas etapas. Y por otro lado, tenemos una metodología que no solamente considera la parte tecnológica, sino que sí, los podemos ayudar a hacer ese primer MVP y después hacer escalar esa red desde el punto de vista tecnológico,
pero escalar una red también tiene que tener un track de lo que es el modelo de negocios, donde no se consideren beneficios solamente para un actor, sino para la red y para los distintos tipos de participantes. Y por otro lado, un track de gobernanza. Entonces, tenemos una metodología que tiene 3 tracks: un track tecnológico, un track de business model o modelo de negocio y un track de gobernanza, para ir ayudando a los clientes a diseñar y operar estas redes considerando todos este tipo de temas que hay que tener en cuenta, no solamente la parte tecnológica. Clarísimo. ¿Tienes algo que te gustaría decir a modo de cierre, conclusión, algún tema que te haya quedado con ganas de hablar? No, no sé, o sea, ojalá que haya estado claro. O sea, el mensaje acá no es un tema para estar diciendo hay un tipo de blockchain que son buenas y otras son malas. La verdad es que yo soy un fanático del tema de las criptomonedas, me encanta, pero resuelven un tipo de problemática. Para las empresas hay otro tipo de problemáticas donde esta es una tecnología que es ideal. No resuelve todos los problemas del mundo, como vimos antes, sino que es ideal para generar eficiencias en procesos entre distintas organizaciones. Y la verdad es que como mensaje es que ya no es una promesa, sino que tenemos muchas redes en productiva, con ejemplos en todos los países de la región, y que están creciendo muy rápido. O sea, y cuando la red está bien planteada, con beneficios para todos, con incentivos, la adopción también pasa a ser muy rápido, ¿no? Entonces pasan a crecer, se logran efectos de red importantes. Entonces creo que por ahí viene el desafío, es diseñar estas redes para generar los incentivos para generar esa adopción y no morir en las pruebas de concepto, no morir en los pequeños MVPs. Clarísimo, Agustín. Muchas gracias por tu participación. Agradecemos que hayas estado en este espacio dentro de Cripto Noticias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.